Muy buen día. En la clase de hoy vamos a hablar de lo que es el movimiento uniformemente acelerado. Aristóteles nos dice: denme espacio y movimiento y les daré un mundo. Blas Pascal nos dice: nuestra naturaleza está en movimiento, el reposo absoluto es la muerte. Renato Descartes afirma: el tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Bien, entremos en materia mirando lo que es el concepto de aceleración. En este caso observamos un cuerpo que se halla en el punto de referencia, el punto A. Su velocidad inicial es 0 y su tiempo inicial es 0, se mueve hasta un punto B, cambiando la velocidad. En este caso entonces habría un incremento en la velocidad que es delta de B. Igualmente hay un cambio en el tiempo de AB que sería delta de T. Bien, entonces teniendo en cuenta esta información y lo que hemos observado, entonces podríamos definir que la aceleración es una magnitud vectorial que corresponde al cambio de la velocidad delta de B dividido o comparado con el cambio en el tiempo delta de T. O sea que la aceleración entonces sería igual a delta de B dividido entre delta de T. Entonces esta aceleración sería equivalente a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y la medida de la aceleración entonces sería en el sistema sexagesimal en centímetros sobre segundos al cuadrado, en el sistema MKS o sistema internacional en metros por segundos al cuadrado, y en el sistema inglés se mediría en pies por segundos al cuadrado. Bien, entonces estas serían las medidas de aceleración en esos sistemas de medición. Aplicaciones del movimiento uniformemente acelerado. En este caso observamos un patinador que se halla en el punto de referencia, el punto A, está en reposo, velocidad inicial es 0 y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 36 km por hora en 5 segundos en el punto B. Vamos a hallar su aceleración, pero primero hagamos una conversión de la velocidad que son 36 km por hora a metros por segundo en el sistema MKS. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Una hora tiene 3600 segundos. Podríamos multiplicar 36 por 1000, 36.000, y lo dividimos entre el tiempo en segundos, que son 3600 segundos, y eso equivaldría igualmente a 10 metros por segundo. O también podríamos simplificar dos ceros del numerador, dos ceros del denominador, multiplicar 36 por 10, 360, divididos entre 36, y el resultado nos daría igualmente 10 metros por segundo de velocidad, que sería la velocidad final en el punto B. Bien, de acuerdo entonces con esta información, podríamos determinar la aceleración del patinador. Entonces esa aceleración sería igual a la velocidad final, que es 10 metros por segundo, menos la velocidad inicial, parte del reposo, velocidad inicial 0, y ese cambio de velocidad lo hace en 5 segundos. Si dividimos 10 entre 5, pues el resultado sería 2, puesto que en el numerador al restar 10 con 0 pues nos va a dar 10. Para el caso de las unidades, en este caso entonces multiplicaríamos los extremos. En los extremos tenemos metro arriba y 1 abajo, metro por 1 sería metro. Multiplicando los términos del medio, segundo por segundo, nos daría segundo al cuadrado. Obtendríamos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, que está indicando que el patinador por cada segundo de tiempo incrementó su velocidad uniformemente en 2 metros por segundo. Es decir, al primer segundo su velocidad 2, al siguiente segundo, al segundo segundo sería 4, al tercer segundo sería 6, y a los 5 pues tuvo que haber alcanzado la velocidad de 10 metros por segundo. De acuerdo con esto, entonces vamos a graficar el movimiento en ese tiempo. Tenemos en el eje horizontal la medida del tiempo de 0 a 5 segundos. En el eje vertical tenemos la velocidad metros por segundo, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Velocidad inicial, tiempo inicial 0, velocidad inicial 0. Tiempo 1 segundo, velocidad 2, tiempo 2 segundos, velocidad 4, tiempo 3, velocidad 6, tiempo 4, velocidad 8, y a los 5 segundos debió haber alcanzado los 10 metros por segundo de velocidad. Entonces, de acuerdo con esto, trazamos
nuestra gráfica uniendo esos puntos. Sería una línea que es creciente, puesto que está indicando que proporcionalmente aumentó la velocidad por cada segundo de tiempo. Aplicaciones del movimiento uniformemente acelerado. Para este caso tenemos a un atleta que va a partir del reposo. Le van a medir el tiempo que tarda en recorrer 40 metros acelerando uniformemente y el cronómetro marca 8 segundos. Vamos a determinar la aceleración y la velocidad final, pero para ello utilizaremos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Primera ecuación, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Segunda ecuación, desplazamiento x es igual a velocidad inicial v sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. La tercera ecuación es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por el desplazamiento. Bien, entonces mirando las ecuaciones para resolver la aceleración, entonces la aceleración no la conocemos, la velocidad final tampoco. Conocemos la velocidad inicial parte del reposo, conocemos el tiempo, el cronómetro marcó 8 segundos, es decir que no conocemos dos variables de esa ecuación, por lo tanto inicialmente no podríamos utilizarla en este caso. Observemos ahora la segunda ecuación, tenemos el desplazamiento que es 40 metros, conocemos la velocidad inicial partido del reposo, no conocemos la aceleración. Si conocemos el tiempo, marcó 8 segundos el cronómetro, la posición inicial es 0, puesto que parte de la posición 0. Entonces solamente desconocemos la aceleración, podríamos trabajar por ahí porque solo hay una incógnita. O sea que x es igual velocidad inicial por tiempo, sabemos que eso es 0 y 0 por t pues daría 0. Posición inicial es 0, o sea que nos queda que x, que es el desplazamiento, que son 40 metros, es igual a un medio de la aceleración, que es lo que vamos a hallar, por el tiempo, que es 8 segundos al cuadrado. Bien, ahora para resolver, ese 2 que está dividiendo en el denominador, lo inverso de dividir es multiplicar, 2 por 40 nos daría 80 y 8 por 8 nos daría 64 por aceleración. Ese 64, que es un coeficiente que multiplica la variable a, lo inverso de multiplicar es dividir, nos quedaría 80 dividido 64, que sería la aceleración, y al dividir obtenemos una aceleración de 1,25 metros por segundo al cuadrado. Eso indica que por cada segundo la velocidad del atleta se fue incrementando en 1,25 metros por segundo. Bien, para la velocidad final, entonces debemos tener en cuenta la expresión 3, nos habla de la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por el desplazamiento. La velocidad inicial es 0 al cuadrado, pues sigue siendo 0, ese término se anula. Nos queda 2 por la aceleración, que es 1,25 por el desplazamiento, que es 40. O sea que velocidad final al cuadrado sería equivalente a 2, que es la constante que hay en la expresión, por la aceleración 1,25 por el desplazamiento, que es 40. Velocidad al cuadrado sería equivalente a 2 por 40, 80, y 80 por 1,25 nos daría 100, o 2 por 1,25 por 40 es igual a 100. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados, velocidad final al cuadrado, raíz cuadrada de b, y raíz cuadrada de 100 es 10, por lo tanto la velocidad final de ese atleta es de 10 metros por segundo. Continuando con las aplicaciones del movimiento uniformemente acelerado, tenemos un auto de Fórmula 1 que acelera desde el reposo hasta alcanzar 90 km por hora en 1,25 segundos. Como la velocidad está en kilómetros por hora, entonces pasemos esos 90 km por hora a metros por segundo, sabiendo que 90 se multiplica por 1000 metros, que es 1 kilómetro, y se divide entre 3600 segundos, que es 1 hora, y obtenemos una velocidad de 25 metros por segundo. Ahora sabemos que parte del reposo la velocidad inicial es 0 y que el tiempo en que cambia de velocidad, ese tiempo es de 1,25 segundos.
De acuerdo con esta información, entonces ahora determinemos la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. O sea que la aceleración será igual a la velocidad final que alcanzó, que es 25 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es 0. Y el cambio de velocidad lo hizo en un tiempo de 1,25 segundos. O sea que la aceleración será igual a, dividiendo 25 entre 1,25 nos da 20. Resolviendo las unidades nos darían metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que si la aceleración es 20 metros por segundo al cuadrado, por cada segundo de tiempo aumentó la velocidad en 20 metros por segundo. Ahora bien, hallemos el desplazamiento. X sería igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. Sabemos que la velocidad inicial es 0 y que la posición inicial es 0, luego nos queda que X es igual a un medio de la aceleración, que es 20, por el tiempo, que es 1,25 y está elevado al cuadrado. La mitad de 20 es 10, 1,25 por 1,25 da 1,5625 10 milésimas, multiplicando, X sería igual a 15,625 metros. Llevamos esto al plano. En el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical colocamos la velocidad. Para el tiempo 0, velocidad inicial 0. Para el tiempo 0,25 segundos la velocidad es 5. Para el tiempo 0,5 la velocidad es 10 metros por segundo. Para el tiempo 0,75 la velocidad es 15. Para el tiempo 1 la velocidad es 20. Y para el tiempo 1,25 alcanzó la velocidad de 25 metros por segundo. Bien, a continuación se plantean dos ejercicios. En la primera situación, entonces, tenemos un guepardo se halla a 12 metros de un antílope cuando inicia la persecución. Los dos aceleran uniformemente. El guepardo alcanza 90 km por hora, mientras que el antílope llega a los 72 km por hora. Si la persecución durante la aceleración dura 4 segundos, cazará el guepardo al antílope. En la segunda situación tenemos un MotoGP que acelera uniformemente hasta alcanzar 99 km por hora en un tiempo de 2,5 segundos. Determinar la aceleración y el desplazamiento. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les vaya muy bien.